La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Acercarnos a la palabra de Dios es el interés que promuevo siempre a través de su mensaje Descubrir. ¿Por qué? Porque la palabra viene a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestra existencia. Y hoy quiero centrarme en la reflexión en un tema importante. Dios quiere hablar contigo. Sí, así como lo escuchas. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere tener un encuentro contigo, Dios quiere dialogar contigo, Dios quiere escucharte a ti. Y hablar de este tema es saber entender que el Señor se va mostrando, se va manifestando y que nuestra misión, especialmente ahora en Pascua, es como estar atentos, estar interesados en lo que Dios quiere decirnos. Bueno, tomo la palabra de Dios para comunicar el mensaje de Dios a tu vida. El libro del Éxodo, el capítulo 33, el versículo 11, habla de una manera impresionante, en un solo versículo, de algo que fue aprendiendo Moisés. Moisés fue aprendiendo a hablar con Dios. Moisés fue aprendiendo a escuchar a Dios. Y llegó al grado de entablar una amistad con Dios. Lo leo a continuación. Éxodo capítulo 33, versículo 11. El Señor hablaba a Moisés cara a cara, como se habla entre amigos. Luego Moisés volvía al campamento, pero Josué, su ministro, hijo de Nun, joven todavía, no se apartaba de la tienda. Moisés y Dios hablaban. Me gusta mucho cómo comienza. El Señor hablaba a Moisés cara a cara. Se le revelaba, se le manifestaba de una manera sin límites, y el autor bíblico establece cómo se habla entre amigos. ¿Cómo se habla entre amigos? Hago la pregunta, usted responda allí. ¿Cómo hablamos entre amigos? ¿Hablamos con confianza, con toda libertad? ¿Hablamos con alegría muchas veces? ¿Con respeto? Debería ser así. ¿Hablamos con todo ese sentido de expresar lo que pienso y siento sin temor a que te enojes, te molestes? Dios siempre en apertura dialogal, Dios siempre revelándose, Dios siempre manifestándose. Este hablar de Dios, este comunicarse de Dios, debemos nosotros de interesarnos por Él. La palabra revelar, por ejemplo, es una palabra compuesta. Revelare, es decir, de correr o de correr, mover el velo, revelar. Entonces, Dios siempre se está revelando, se está corriendo el velo, nos está hablando. Ahora, ¿qué tan interesado estoy yo que el Señor me hable, que el Señor se comunique conmigo? Por eso es importante entender cómo Dios habla a través de su palabra, cómo Dios habla, cómo Dios me habla, entendiendo la Sagrada Escritura como la fuente donde Dios revela lo que siente, lo que piensa, lo que espera, lo que anhela de cada uno de nosotros. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice algo lindo. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuando dice, muchas veces y por muchos medios habló Dios en el pasado, y en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿De qué manera Dios te ha hablado a ti en esta Pascua? ¿Has tratado de interpretar cómo Dios te ha hablado en este tiempo pascual? ¿Cómo el Señor se ha revelado en tu vida? ¿Has prestado atención a esa revelación de Dios en tu existencia hoy en día? ¿Cómo Dios nos habló a través del cónclave?
cómo Dios nos habló a través de la elección del Papa León XIV, cómo Dios nos sigue hablando ahora a través del Santo Padre, cómo nos está hablando, de qué manera. A veces cuando utilizamos el término hablar, pensamos solamente en aspectos audibles. No, Dios me habla a través de los signos de los tiempos. Dios me habla a través de un acontecimiento, de una situación. Entonces debo de entender que Dios está interesado en hablar conmigo, en entablar una relación de amistad, como la llegó a desarrollar con Moisés. Así Dios nos habla. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Dios siempre, y esto yo le he ido aprendiendo en la medida que he ido caminando en la fe, ya son más de 40 años de caminar en la fe, he ido aprendiendo a que Dios siempre quiere hablar conmigo, a que Dios siempre quiere hablar, quiere mostrarme algo, a que me lo muestra, y que yo debo de aprender desde el silencio, desde la reflexión, a entender este hablar con el Señor. Pero para llegar a tener ese grado de conciencia de que Dios me habla, yo debo de saber comprender ese texto de San Juan capítulo 15 versículo 7. San Juan capítulo 15 versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. A mí siempre este texto me ha llamado la atención desde mi vocación de predicador, más que de predicador, de misionero, porque el Señor me ha puesto a hacer tantas cosas, no solamente predicar. Y fíjese bien cómo comienza San Juan capítulo 15 versículo 7. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí. O sea, depende de mi interés, depende de mi voluntad, depende de mi nivel de conciencia de permanecer en Cristo. Permanezco en Cristo a través de los sacramentos. Permanezco en Cristo a través de mi vida de oración. Permanezco en Cristo a través de su palabra. Permanezco en Cristo a través de la iglesia, a través de mi comunidad católica. Permanezco en Cristo a través de mi compromiso que yo voy adquiriendo. Entonces, la condicionante es, mientras Óscar Osorio permanezca en él, mis palabras permanecerán en Óscar. Mis palabras, no la palabra de Óscar. Entonces, es ir tomando conciencia de que mi deber es permanecer en Cristo, estar en comunión con Cristo, estar, por decir así, conectado a Cristo, estar conectado a Cristo. En la medida que yo estoy conectado a Cristo, la palabra de Cristo es fuente de vida para mí. Es fuente de vida. Entonces, Dios quiere conectarse, Dios quiere que acojamos su palabra, pero ya depende de cada uno de nosotros. Por eso es fundamental entender que la fe consiste en considerar cada vez con mayor seriedad la palabra de Dios. Considerar cada vez con mayor seriedad tu grupo de oración, tu comunidad católica, tu experiencia pastoral, con mayor seriedad el encuentro eucarístico, la adoración ante Jesús sacramentado, la lectio divina con mayor seriedad. Es que mira, si no aprendemos, si no somos capaces de tomar con mayor seriedad la fe, pues vamos a ser simples seguidores de Cristo. Pero cuando hay una conciencia de discípulo en el corazón del creyente, tomas más en serio a Jesucristo y su palabra. Por eso en nosotros debe de haber un anhelo grande de lo que yo le llamo intimidad espiritual. Intimidad espiritual significa esa relación personal con Jesús. Esa relación donde valoras también tu comunidad, porque tu comunidad es el medio donde el Señor también va enriqueciendo la relación contigo, donde el Señor va propiciando ese nivel de conciencia en ti y en mí de que Dios quiere hablarme, de que Dios quiere mostrarse, de que Dios quiere revelarse. Por eso es hermoso ver el hecho de que cada uno de nosotros debemos de tener ese anhelo de esa intimidad con el Señor. Tengo un buen amigo sacerdote que admiro mucho, oro mucho por él,
que este hombre se levanta muy temprano y lo primero que hace es orar con la oración de la mañana, las laudes. Entonces te das cuenta que una vida de oración implica disciplina, porque esa intimidad espiritual con el Señor significa colocarlo a Él en el lugar máximo, en el lugar máximo. Lo contrario a máximo es mínimo. Entonces, si yo tomo conciencia de que el Señor quiere hablarme, voy a colocar al Señor en el lugar máximo. Y colocar al Señor en el lugar máximo es el primer lugar, es mi prioridad. Mi prioridad es estar en comunión con el Señor. Mi prioridad es estar ante Jesús sacramentado. Mi prioridad es tomar la palabra de Dios y escrutarla. Mi prioridad es dejar que esta palabra penetre mi vida y me vaya descubriendo mis oscuridades y las vaya clarificando. Entonces, todo esto parte de este texto de Juan capítulo 15 versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí, que ese es el ideal, ese debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros, permanecer en Cristo, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. El problema es que nosotros nos vamos al final del texto. El problema es que nosotros nos vamos al pedir lo que quieran y exigimos conseguirlo. Pero es que yo no he permanecido en Cristo, pero es que yo no tengo esa actitud del discípulo, tengo la actitud del seguidor. La actitud del seguidor, que es que sigo a Cristo por lo que hace. La actitud del discípulo, sigo a Cristo por lo que es. Porque es mi maestro, porque es el Hijo de Dios, porque es el camino, la verdad y la vida. No por lo que hace milagros, que multiplica panes y peces, que sana. Esa es la actitud del seguidor. Pero en la medida que voy tomando conciencia que Dios quiere hablar conmigo, va acrecentándose en mí la condición de discípulo. Entonces voy desarrollando esa disponibilidad de responderle, porque le estoy aprendiendo a escucharle, porque estoy aprendiendo a contemplarle, porque estoy aprendiendo a estar con Él, para luego ser enviado en su nombre. Por eso, siempre uno piensa, ¿de qué quiere hablarme el Señor? ¿De qué quiere hablar? Pues el Señor quiere hablar de muchos aspectos. Voy a mencionar algunos aspectos, 3 aspectos sencillos. El Señor quiere hablar de su amor, El Señor quiere convencernos de que Él nos ama a cada uno de nosotros. Dios te ama a ti, tal como tú eres. Él no te pone condiciones para amarte. Quiere hablarte de su misericordia, de que Él no te va a abandonar, de que Él no te va a dar la espalda, de que Él no te viene a condenar, de que quizás tu padre, tu madre te abandonó, pero en su infinita misericordia Él te acoge, Él te perdona, Él te limpia, Él te da un vestido nuevo, parábola del hijo pródigo. Pero también el Señor quiere hablarnos de algo muy lindo, de que Él quiere que te salves. Él no quiere que te condenes, Él quiere salvarte. Y por eso este Dios que se revela y que nos da a Jesucristo como este medio de salvación es creer en Jesús. Entonces, este Dios quiere hablarme del amor, de la misericordia, de la salvación. Quiere hablarme de muchos temas, pero para mí estos 3 temas son como los temas centrales. Imagínate tú sabiéndote amado por Dios, que Dios te ama a ti. Dios te ama tal como tú eres, con tu pobreza, con tu miseria, con tu pecado, porque Dios no ama tu pecado. Dios no ama el pecado que tú y yo cometemos, pero nos ama a cada uno de nosotros. Ese amor de Dios, tanto amó Dios al mundo que dio, que tiene la capacidad de desprendimiento. Pues este Dios te quiere hablar a ti del amor. Este Dios te quiere hablar de la misericordia, que te acoge, llegues como llegues ante Él, que te acoge, que te hace ver que te perdona y te sugiere no pecar más. Te advierte, te hace ver que el que peca es esclavo del pecado. Entonces su misericordia te lleva a limpiarte, a sanarte. Y la salvación, ¿por qué no quiere verte condenado? No quiere verte condenado en el infierno, no quiere verte condenado en la amargura, en ese vicio, quiere salvarte. Entonces Dios
comunica esto, comunica amor, comunica misericordia, comunica salvación. Él tiene un interés grande por ti, por tu matrimonio, por tu familia. Él tiene un interés grande y por eso siempre es de buscar esos momentos de encuentro a solas, esos momentos de contemplación, esos momentos de reflexión, esos momentos de escucha a la palabra, esos momentos de examen de conciencia también. ¿Por qué? Porque Él quiere sostener un diálogo contigo. Mira, aquí podríamos buscar en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, podríamos buscar ese diálogo tan profundo, tan hermoso de Jesús con la samaritana. De Jesús. Solamente te digo que está en el Evangelio de San Juan. Tú ahí busca el capítulo, tú busca el versículo de cómo Jesús, capítulo 4, el Evangelio de San Juan. Léetelo. De cómo Jesús entabla un diálogo en un momento inesperado para la mujer, pero esperado para Jesucristo. Entonces, este Jesús quiere hablar contigo, quiere tener un encuentro contigo, quiere establecer ese vínculo contigo. Ahora, la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a escucharle? ¿Estoy dispuesto a vincularme con Jesús? ¿Estoy dispuesto a darle prioridad a Él? ¿Estoy dispuesto a tener esta experiencia? Bien lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Este texto es lindísimo también, Mateo 17, 5. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. O sea, el Padre nos está diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes que aprender a escuchar a mi Hijo, porque el que escucha a mi Hijo me escucha a mí. Es lo que dirá Jesús, quien ve al Hijo ve al Padre. Entonces, ¿qué tan importancia, qué tanto valor le doy yo a la escucha de la palabra? ¿Qué tanto interés tengo yo por escuchar esta palabra, por recibir la palabra? ¿Qué tanto interés tengo yo por buscar entablar esa relación de amistad como lo hizo Moisés en el libro que lo revela el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 11? ¿Qué tan interesado estoy yo por escuchar al Señor, por tener esta relación con Jesús? Estamos en el tiempo pascual. No sigas llevando una vida de Viernes Santo. Lleva una vida de Domingo de Resurrección. Lleva una vida plena. Busca esa comunión con Cristo. Ve a donde el sacerdote y confiésate si tienes la necesidad de hacerlo. Ve ante Jesús sacramentado y adórale. Agarra la Biblia, medita el Evangelio del día. Si no le entiendes a la Sagrada Escritura, pues busca ayuda en tu comunidad. Y eso sí quiero recalcar. Intégrate a la iglesia. Intégrate a la vida de la iglesia. No seas de ese católico de domingo a domingo, el católico dominguero. No. Busca un grupo, intégrate al grupo. Ahí en tu parroquia, habla con el sacerdote, con el párroco, el vicario. Intégrate a la vida parroquial. Y entonces todo eso te va a servir para afinar tus oídos espirituales, para comprender que Dios es un Dios que se relaciona, que no es un Dios que está lejos y tú aquí. No, es un Dios que si tú estás aquí, este Dios se acerca a ti para acompañarte, para caminar juntos, para liberarte, para sanarte, para restaurarte, para renovarte. Pero la clave está en ti, en ti. ¿Qué tan consciente estás tú de esa cercanía de Dios? ¿Qué tan consciente estás tú de que Dios quiere hablarte, de que Dios quiere entablar una relación contigo? ¿Qué tan consciente estás tú de que Jesucristo ha venido, se ha encarnado en esta realidad y que quiere ser el Señor de tu vida? ¿Qué tan consciente estás tú de todo ello? Por eso es maravilloso ver que el Señor siempre se va a revelar diariamente, y va a revelar su amor hacia ti, hacia mí.
el Señor no se va a cansar de revelarse en tu vida. Ahora, la clave es cómo yo puedo. Pues guardando momentos de silencio, integrándote a la iglesia, ya entendiendo que la vida de fe es una vida en comunidad. Me integro a una comunidad católica, vivo mi fe en comunidad, donde vamos escrutando la palabra, donde nos animamos los unos a los otros, donde recibo catequesis, donde voy adentrándome a formarme más en mi fe católica. Entonces todo esto me va llevando a tener un corazón, una vida sensible a la acción de Dios, a la acción de Dios. Pero si tú eres de los que dicen, no, una vez a la semana, luego mi vida la llevo un desparpajo, pues ahí no. Por mucho que Dios quiera hablarte y todo, pero si tú no quieres, no funciona nada. Compartir esta reflexión contigo es para animarte realmente a que sepas entender que Dios te quiere enamorar, porque Dios está enamorado de ti. Dios te quiere conquistar. Dios te quiere llevar a una experiencia de libertad, de paz. Dios quiere promover en ti esperanza, serenidad, confianza. Pero va a depender de ti, de la capacidad de apertura, de la capacidad de conciencia, de la capacidad de razonar, todo lo que hoy te he compartido en esta reflexión. Pero depende de ti. Depende de la audacia, de la capacidad que tengas de saber interpretar que Dios te ama. Y que este amor de Dios lo que promueve es, de un modo inesperado quizás para ti, el que vengas a Él. El que vivas una experiencia pascual, el que más que dar un paso, des un salto en fe, abandonándote en Él, aprendiendo a construir una relación con Él, aprendiendo de una manera u otra a ser verdaderamente un cristiano católico. Espero que lo que hoy he compartido contigo sobre este tema de que Dios quiere hablar contigo llegue a tu corazón y lo pongas en práctica. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.